El día de hoy abordaremos el tema adolescentes sexualmente activos. Y veremos el caso específico de una muchacha que es sorprendida por su madre teniendo relaciones sexuales con su novio en su recámara. ¿Qué le podemos aconsejar? Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarles y también que nos reciban en sus hogares. Este es su programa, El que oye consejo. En estos momentos quiero dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Les invito a que a continuación veamos una breve semblanza de cada uno de ellos. Jaime Galindo, teólogo y conferencista, especialista en temas de jóvenes y de parejas. Paloma de la Torre, es ginecóloga y miembro del Consejo Directivo del Centro de Orientación para Adolescentes, CORA. Jessica Valdés, psicóloga egresada de la UNAM, especialista en terapia clínica familiar, individual y de pareja. Eric Contreras, consejero familiar. ¿Qué haría usted si sorprende a su hija de 12 años teniendo relaciones sexuales en su propia casa? Veamos. Pues primero que nada, correr al chamaco de ahí y prohibirle a la nieta o que tenga yo que no debe de meter a sus amiguitos a la casa. Platicar con ella. Pues ubicarla, platicar con ella y decirle que no lo debe de hacer, ¿no? O sea, como orientarla. Hablar directamente con ella, hacer una plática amena con ella y decirle los pros y los contras de que puede suceder. No le permitiría entrar al compañero, pero si la descubriera, pues intentaría saber la razón y por qué, ¿no? Pues damos inicio en estos momentos al tema del día de hoy. Y Paloma, seguramente has recibido casos en tu consultorio, ¿no? De mamás que están en shock porque acaban de descubrir a su hija y pues a lo mejor quieren saber si está embarazada en ese momento, ¿no? ¿Qué haces en ese instante? Fíjate que sí, sobre todo antes. Ahora también se da mucho el caso de que las mamás llegan en forma preventiva con las hijas. A ver, mi hija ya tiene muchas inquietudes, quiere saber qué va a hacer, y entonces se preparan tanto la hija como la madre y llegan juntas. También pasa que va la hija sola, voy a empezar mi vida sexual activa y quiero saber cómo me protejo, sí, lo cual es lo ideal. Pero cuando llega una mamá choqueada, depende del grado de susto que tenga la mamá, porque significa que es una madre que no preparó a su hija. Entonces, entre el susto, el shock y el sentimiento de culpa, están severos. A ver, pero por lo que me estás diciendo, la idiosincrasia de nuestro país, ajá, también hay mucho pavor a qué va a decir el papá de la niña. Sí. Entonces, a veces van chocadas no porque tuvieron relaciones, sino por porque... el miedo, ¿no? El miedo al papá, ¿no? Ajá. Entonces, hay de todo y depende de lo que llegue, es lo que vamos a manejar, ¿no? Pero, entonces, ¿qué tendencia estamos observando en estos tiempos? Porque como que me haces ver que ya no llegan tanto como en shock, sino como que, pues, a ver, vamos a ver qué procede, ¿no? Ya más serenos, ¿no? ¿Será que se está relajando esta parte de la sexualidad en los adolescentes? Bueno, de entrada, en el caso que se maneja de inicio, creo que hay que resaltar el punto que es bien importante. La mayoría de la iniciación en la vida sexual de los adolescentes se da justamente en casa de alguno de los dos. Porque los papás no están en casa, eso es un factor importante, es un lugar donde pueden estar a solas y probablemente ellos no lo habían planeado o probablemente sí, de pronto viene la relación, ¿no? La mayoría de los casos que hemos atendido en esa situación es en casa de alguno de los dos. Eso es un punto a notar, ¿no? Procurar de alguna forma no dejar solos a los muchachos en una casa, ¿no? Claro. Y pues bueno, la realidad es que la sexualidad está presente en todas las etapas de la vida, ¿no? No se diga en la adolescencia y justamente, como comentaba Paloma, trabajarlo desde pequeños. Alguien preguntaba a qué edad se le tiene que empezar a hablar de sexualidad a un niño. Pues yo creo que desde que empieza a tener uso de razón, un niño, una niña, un bebé de 2 años, empiezan ya a captar algunas cosas de una manera correcta, ¿no?
¿Y será que están empezando a más corta edad, Jessica? Yo creo que sí, yo creo que la información que llega a los chicos ya llega a muy temprana edad, digo, tienen mucha información de muchos lados. Yo creo que lo importante es la supervisión que tenemos los padres acerca de nuestros hijos, porque digo, en ocasiones tienes que dejarlos solos, pero yo creo que depende mucho de la información que tú le des como mamá a tu hija o a tu hijo para que no cometan este tipo de cosas. Claro. Sí, en efecto. Llegan las mamás en plan de shock, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Por qué? Y la culpabilidad, que es con lo que realmente trabajas. Entonces yo creo que sí, aquí sería importante es darle la información a mi hijo sin que la busque en otro lado. Claro. Jaime. El problema aquí es que en realidad nos está rebasando la información. Los jóvenes, los muchachos, los niños están teniendo acceso a una información que antes tenían un poquito más de cautela, pero ahora no la disciernen. Como la ven, reciben información, cualquier vía de información sexual, y no la entienden porque no se les ha dado una enseñanza, como decía Paloma, como decía Eric. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Ellos quieren experimentar. Y si un padre no los previene, y si un padre no les ha llenado de valores totales, absolutos, el niño va a experimentarlo, con todos los riesgos y sin ningún tipo de protección. Fíjate que hace 10 años, la edad promedio de inicio de vida sexual activa en Eso México te iba a era 14 años. Te iba a preguntar. Y acabo de hacer una revisión porque el INEGI saca un capítulo que se llama La Mujer en México y ya es de 12 años y medio. Entonces, en 10 años se bajó 2 años. Esa es la cifra oficial. Esa es la cifra oficial del INEGI. ¿La extraoficial en tu consultorio? Hay de todo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Niños A veces. de primaria? No, bueno, pues desde luego. Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, hay muchísima información, como dice Jaime, bien dicho, hay muchísima información. Los chicos de ahora son totalmente diferentes a los adolescentes que nosotros fuimos. Y son personas que tienen la posibilidad de decidir muchas cosas sin que nadie les haya enseñado a decidir. Entonces, son gente que va creciendo con todo ese cúmulo de información y que ellos se han formado hasta cierto punto, a veces solos, no como nos pudo haber tocado a los que tuvimos la fortuna de tener a alguien que estaba pegado con nosotros. Entonces, si todo el tiempo no te queda otra más que ir a trabajar papá, mamá, los hermanos, y los chavos van creciendo solos, a veces llegan con que tuvieron relaciones sexuales y no saben que las tuvieron. Hay otra encuesta que me pareció muy interesante, cuando les dicen, ¿y tú sabías que querías tener relaciones la primera vez que decidiste tener relaciones? Y la mayoría contesta, no estaba planeado. Claro. Entonces, esto es un dato muy importante, porque si ni ellos lo tenían planeado y los papás no estamos preparados para decirles a nuestros hijos, a lo mejor de repente te dan ganas y vas a tener relaciones, entonces tampoco van a estar preparados para anticoncepción y para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Necesitamos ir a corte. Después de esto regresamos. Este tema está de veras candente, así que yo le invito a que no se vaya. Estamos abordando adolescentes sexualmente activos. Regresamos. Llama y participa con nosotros. Todos los programas del Que Oye Consejo en la red. A cuidar y a resolver ese conflicto que tienen en el área sexual. Necesitan ser orientados. Para los jóvenes es incierto, es un futuro muy peligroso. Y se fue complicando con un embarazo. www.youtube.com/El Que Oye Consejo. El Que Oye Consejo. Regresamos.